Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio como cada miércoles. Esta semana nos toca la dirección a Sociedad de Damas. Los invito de sus hogares, si me pueden ayudar, vamos a estar dando lectura a Efesios 2:10. Efesios 2:10, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos, vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos da, precioso Dios, de estar aquí en su casa, Señor. Gracias porque usted ha sido bueno con nosotros en cada momento, en cada instante, Jesús. Le pido por cada uno de mis hermanos, precioso Dios, de ahí en sus hogares, prepare sus corazones, prepare sus vidas, precioso Señor, para que tengas una palabra conforme a cada necesidad que tengamos cada uno de tus hijos. Gracias, Señor Jesús, porque hasta ahorita has sido bueno, mi Dios. Te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a solo mirarte a ti, que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. Bienvenido sea Espíritu Santo. El motivo de este servicio, Espíritu Santo, es usted. Ande pues, venga y desciende, Señor. Tome el lugar que le corresponde, Espíritu Santo. Anhelamos de tu presencia. Perdónanos, Espíritu Santo, si hemos descuidado de ti, hemos descuidado de tu presencia, Espíritu Santo. Perdónanos. Anhelamos cada día más de ti. Ayúdanos a seguir contigo, Jesús. No nos sueltes de tu mano. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, así le dejamos el lugar al grupo de alabanza. Te alabamos, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Te exaltamos, oh Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido vive hoy con libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundanos, que en el desierto brote río. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo
Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poder estar enfrente de ustedes, aunque sea por medio de esta pantalla. Y bueno, quiero mandar un saludo muy afectuoso a la Iglesia La Hermosa, a todos ustedes que van a estar mirando este video y a sus pastores. Le doy muchas gracias a Dios por la vida del pastor Nehemías, quien me ha extendido la invitación el día de hoy. Así que reciban un saludo de su servidor, Daniel Durán. Y me gustaría, hermanos, entonces, por favor, que vayamos a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Le voy a pedir que tenga su Biblia a la mano, por favor, porque vamos a estar leyendo una serie de versículos y vamos a tratar de hacer esto interactivo. Dice la palabra del Señor, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Señor Santo, gracias. Te damos por la oportunidad de que sea expuesta esta tu palabra. Gracias porque tú nos bendices a través de ella todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje del día de hoy, el poder de la obra de la cruz. Porque nosotros podemos estar fortalecidos por la obra del Señor en la cruz del Calvario. El Señor nos ha dado fuerza, nos ha dado fortaleza, porque ahí hay poder, de acuerdo a lo que estamos leyendo en este versículo bíblico. Dice la palabra del Señor que esta palabra es locura para los que se pierden. La locura es algo que nosotros notamos en otras personas cuando vemos que no hay lógica o no hay coherencia en lo que las personas hablan o dicen o actúan. Cuando no hay una coherencia, cuando vemos que la gente realmente está yéndose de un mundo o se está yendo más bien a un mundo ficticio totalmente, ¿sí? Y eso es lo que se entiende como por locura. Pero les voy a decir algo, hermanos. Dice aquí la palabra que el evangelio y la palabra de la cruz es locura, pero al que se pierde. En otras palabras, nunca esperemos nosotros que la gente nos vea como gente normal por causa de nuestras convicciones. La gente no nos va a ver como gente normal por causa de nuestras convicciones. Tal vez ellos nos van a ver un poquito extraños por lo que creemos, pero si tú eres de los que piensas que la gente de allá afuera del mundo te debe de ver bien a ti y no como un extraño, entonces estamos teniendo un pequeño problema. La identidad en Cristo es la salvación y la salvación es poder de Dios para nosotros. Aleluya. Vamos a ir por favor ahí a primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 y dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y entonces vienen 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Una vez que nosotros hemos entendido esto, hermanos, vamos a estar leyendo algunas palabras de lo que dice aquí la carta del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahí por favor, mismo primera de Corintios capítulo 1, versículo 1, para podernos basar. Y dice:
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, en otras palabras, hermanos, la sabiduría del mundo ahora no comprende lo que ha sucedido después de Cristo para acá. Hay algunos que han tratado de comprenderlo, pero luego dicen: no entendemos nosotros por qué el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Algunos de hecho lo cuestionan y han dicho: ¿para qué morir en una cruz? ¿Para qué morir en una cruz? Entonces entendemos que la sabiduría de Dios no tiene que ver nada con este mundo, ¿sí? No tiene nada que ver con este mundo. Ahora, dice aquí el versículo 6 del capítulo 2 de mismo Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, hermanos, esto nos lleva a entender algo. La sabiduría es, para empezar, no de este siglo. Se refiere a siglo como si utilizáramos la palabra mundo. No de este mundo. En otras palabras, la sabiduría de Dios no es materialista. La sabiduría de Dios no es selectiva. La sabiduría de Dios no es elitista. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es materialista. La sabiduría de este mundo es selectiva y la sabiduría del mundo es elitista. ¿A qué voy con esto? Bueno, la gente te trata de quién eres, es lo que tú vales, ¿sí? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero la palabra del Señor nos está diciendo que Él no está pensando en que la sabiduría de Dios sea materialista. En otras palabras, no se obtiene con base a dinero o con base a posesiones. No es selectiva porque puede ser de cualquier estrato de la sociedad y tú puedes tener la sabiduría de Dios. No importa si fuiste a una gran escuela o si apenas hiciste la primaria, sino que la sabiduría de Dios se revela a través de su palabra, pero es también por medio de su Espíritu Santo. Y una más, no es elitista. La sabiduría de Dios es para todo el que desee alcanzarla. No mira una nacionalidad, no mira una clase social, no mira nada de todo ello, porque el Señor dice que la salvación está dada para todos y en esa salvación viene incluida esta sabiduría manifestada en la cruz del Calvario. No es una sabiduría, también dice la palabra, de reyes. ¿Por qué? Porque los reyes y los príncipes de este siglo perecen. No es de tesoros terrenales, no es de símbolos ocultistas, no es de escondites secretos, no es de gente que piensa que tener el oro o el tesoro de fulano de tal rey o el tesoro de sutano rey te va a traer ese conocimiento o esa sabiduría, porque algún día vamos a partir de este mundo y aunque hayamos tenido la más grande sabiduría de encontrar los tesoros, pero si no tenemos la sabiduría de Cristo, de nada nos va a servir que nosotros nos vayamos de este mundo y que no hayamos conocido al Señor, quien es el verdadero tesoro, por quien nosotros entraremos al cielo. Y si tú no tienes ese conocimiento de la sabiduría de Dios, entonces puede ser que no entres a la gloria, porque de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, no es de tesoros terrenales, no es de reyes que perecen y no es de conocimientos efímeros, porque el que conoce la palabra de Dios, dice su palabra que permanece para siempre. Todo lo demás es una cuestión de vanidad.
Dice la palabra del Señor en estos versículos que hablamos de la sabiduría, dice en el versículo 7, una sabiduría en misterio, una sabiduría oculta. Y es que cuando el Señor Jesucristo vino, la gente no entendía, no podían entender. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios estaba personificada en un hombre que caminaba por las calles de Jerusalén, por las calles de Galilea, por todo el territorio judío. Y es que esta sabiduría estaba escondida a plena vista. Desde los 12 años dejó asombrados a los primeros que le escuchaban hablar, y ellos decían: ¿de dónde tiene toda esta sabiduría? ¿De dónde tiene toda esta palabra? Porque esa sabiduría estaba velada por su cuerpo, por cuanto la gente quería ver un Mesías que no fuera una persona de carne y hueso. Pero en la palabra del Señor dice que los discípulos, al menos Juan fue lo que dijo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora esa gloria, esa manifestación de la gloria de Dios fue a la cruz del Calvario, y la gente no lo entendía, porque de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8, dice que esa sabiduría ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca le habrían sacrificado al Señor de gloria. Es una sabiduría maravillosa, oculta, a plena vista y dada a conocer para todos en la cruz del Calvario. Aleluya, es una sabiduría que creemos hasta el día de hoy, hermanos, que Él está con nosotros. Es tan maravilloso. Dice la palabra del Señor que hay una de las cosas que nosotros podemos pedirle a Dios. Hay quien ha sacado este contexto, ¿verdad? Fuera de contexto, dice: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, porque Él será amplio, ¿verdad? Él no va a negarnos la sabiduría. Y algunos están queriendo orar por la sabiduría terrenal, la sabiduría de la escuela. Señor, no estudié, pero quiero que me dé sabiduría. No se refiere a esa sabiduría. Se refiere a la sabiduría que viene de Dios, la que viene de Cristo, y la que es sabiduría eterna. Bendiga el nombre del Señor en este momento. Lo siguiente que nosotros vamos a ver aquí es la justificación. Muy bien, ahora, ¿qué es esto de la maravillosa justificación también comprada en la cruz del Calvario? Bueno, pues vamos entonces a leer Romanos capítulo 5 versículo 18. Dice la palabra del Señor así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjese, esto lo entendemos de la siguiente manera: la transgresión fue hecha por Adán, y el pecado vino y entró por Adán. Pero ahora la justicia fue hecha por Jesucristo. Por causa de su justicia, ahora todos los hombres pueden tener justificación de vida. No es escondernos detrás de nuestro pecado, no es escondernos detrás de nuestra condición, es escondernos detrás de la cruz de Cristo, es escondernos detrás de la justificación, de la justicia de Dios. Y si usted y yo vivimos bajo la justicia del Señor Jesucristo, créame que entonces tendremos una justificación que nos va a dar vida. Aleluya. Según Gálatas capítulo 2 versículo 21, vamos a ir allí, por favor. Dice de la siguiente manera: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si nosotros pudiéramos alcanzar justificación por algún otro medio, créame que el Señor Jesucristo no hubiera muerto, porque Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y como no había otra manera de que el hombre fuera justificado, Él tuvo que ir a la cruz.
Por tanto, todos aquellos que tratan de vivir una vida sin Dios, justificando todas sus acciones y haciendo lo mejor que pueden para vivir de acuerdo a los lineamientos del mundo, quiero decirte que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que vivir bajo los lineamientos del mundo, por mejores que estos sean, nuestras mejores obras serán como trapos de inmundicia. Pero la justicia que viene por Dios, hermanos, nos sirve no solamente para vivir bien delante de los hombres, sino para estar limpios delante del único que es puro, nuestro Señor en los cielos, nuestro Padre eterno. Bendito su nombre. Entonces, por la ley no viene la justicia. Por eso es que el versículo 20 dice que con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Maravilloso es decir que estoy crucificado con Cristo sin haber sufrido todo el vituperio que Él sufrió. Por eso, hermanos, nosotros debemos de creer en lo que el Señor hizo. Porque lo que nosotros merecíamos era ser crucificados, pero ahora somos crucificados juntamente con Él. Por eso ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Porque aunque nosotros no nos traspasaron los clavos, a Él sí. Porque cuando a nosotros no nos tocó una corona de espinas, a Él sí. Porque cuando a nosotros no nos tocaron los azotes, a Él sí. Y porque cuando a nosotros no nos tocaron nuestros pies, a Él se los horadaron por ti y por mí. Qué maravilloso es esto. No nos tocó ninguno de los sufrimientos ni de los padecimientos de Cristo, pero por causa de ellos, cuando yo vivo como a Cristo le agrada, cuando yo vivo conforme la vida que Él quiere, entonces yo estoy juntamente con Él crucificado. Y así es como se manifiesta la justicia de Dios. Muerto a la ley para vivir para Dios. De acuerdo a lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, vamos ahí por favor, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Entendemos bastante bien entonces el significado de estas palabras. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Creo que no está mejor explicado que esto. Pero aún así quiero decirte algo respecto a este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En el Antiguo Testamento había un acto en el que el cordero debería de ser cargado, es decir, poner la mano sobre la cabeza de ese cordero y estar los pecados del oferente en este sentido, ¿verdad? O los pecados de por sí o por los pecados de terceros. Y en este caso dice la palabra en Isaías 53:6 refiriéndose a esto. Ay, hermanos, es maravilloso. Isaías 53:6. Fíjese lo que dice refiriéndose a esto. El Padre, escuche lo que hizo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En el Cordero. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte del Cordero nosotros tengamos una justificación. Y esa justificación no nos va a durar un año. Esa justificación no nos va a durar una semana. No nos va a durar 10 años. Porque la sangre derramada en la cruz del Calvario nos hizo limpios eternamente y para siempre. Es maravilloso. Pero esto nos lleva entonces a otro punto de los 4 que acabamos de leer al principio en nuestras Biblias. Y este es la santificación. Porque no podemos ser justificados y seguir viviendo la misma vida, porque realmente entonces estamos diciendo que no necesitamos justificación si nosotros seguimos viviendo una vida de pecado. La santificación, hermanos, es un fruto de la salvación. Quiero por favor, ¿verdad? Que ahora vayamos ahí a Romanos capítulo 6 versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Esto, hermanos, nos habla de que la santificación es un fruto y es consecuencia de la vida eterna. Y de acuerdo a lo que dice el versículo 23, que normalmente es el que todo mundo no sabemos, es una dádiva. Ahora, entendiendo entonces estos dos versículos, nos va a llamar la atención algo, hermanos. Que aquí viene la tesis y la antítesis de, en este caso, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los que somos libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto santificación que nos trae vida eterna. Pero la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. En otras palabras, hermanos, el pecado es consecuencia de muerte. Si alguien te dice que puedes vivir la gracia sin vivir en santidad y en constante santificación, entonces probablemente esa persona no entiende de lo que se trata el evangelio. Entonces concluimos que la santificación es un regalo de Dios, es por medio de Jesucristo, es para alcanzar vida eterna y es obtenida en la cruz del Calvario. Nadie nos puede decir que la santificación es una cuestión secundaria en la vida cristiana, porque de acuerdo a lo que mismo Romanos dice en el capítulo 6, en el versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es el Señor el que nos está demandando que así como en algún momento vivimos en el pecado y nos deleitamos en él, ahora por la santificación comprada en la cruz del Calvario nos deleitemos en ella y nuestros miembros sean instrumentos de santificación. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar ahora, hermanos, por último de este punto de la redención, y la redención hecha por medio de la cruz. Romanos capítulo 8, versículo 23. Vamos ahí a Romanos capítulo 8, versículo 23. Dice de la siguiente manera: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Job en el capítulo 19, en el versículo 25, lo iba a expresar de la siguiente manera. Acompáñeme por favor. Job capítulo 19, versículo 25 dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor, escuche, mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En otras palabras, el que redime tuvo que pasar también por un momento en donde murió, pero también resucitó para poder redimir no solamente nuestro espíritu, nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Y después de deshecha esta nuestra piel, con nuestros ojos hemos de ver a Dios. Y la redención nos trae, para poder ser familia de Dios, hermanos, el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La aceptación que tenemos en Cristo, que Él es el amado, en esa aceptación nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Por eso dice la palabra: redención por su sangre, redención por su sangre, redención por la cruz, redención por su sufrimiento, redención a cambio de su vida. Y es por eso que usted y yo disfrutamos el día de hoy de todas esas bendiciones. Ese es el poder de la obra redentora de Jesucristo en el Calvario.
De acuerdo a lo que dice el mismo versículo más adelante, mismo capítulo, perdón, versículo 14, dice que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. ¿Y qué es las arras de nuestra herencia? El Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, usted y yo, hermanos, somos posesión de Dios. Somos especial tesoro. No somos tesoros que vamos a pasar a la historia como los tesoros terrenales, corruptibles, porque por causa de lo que es incorruptible, nosotros fuimos redimidos. Bendito el nombre del Señor. Santo es su nombre. Esto, hermanos, nos da a nosotros la seguridad de que si nosotros permanecemos en santificación, somos herencia suya. Santo es el Señor. Nadie es capaz de hacer una obra tan eficaz por sí mismo, mucho menos por otros, en el sentido humano, hermanos. En el sentido humano, por más buena que sea la persona, nadie jamás, ni por sí mismo puede hacer esto. Por eso es que se nos considera a nosotros, y el apóstol Pablo lo dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como ya dije, hermanos, sin sufrir uno de los castigos que el Señor sufrió por nosotros, nosotros tenemos todas esos beneficios dados por parte del Señor por causa de su obra en la cruz. Toda obra vana o perecedera nunca podrá darnos las riquezas y el poder dado por Jesucristo a nosotros. Somos inmerecedores de toda gracia. Mientras más conocemos la obra de la cruz, más nos convencemos de no merecerlo. Y esto cada vez nos demuestra de que la magnitud de la obra y la gracia y el poder de Dios ha dado a los que le aceptan es algo que no podremos tal vez en su totalidad entender con nuestra mente finita. Estas promesas de Dios son para comenzar a vivirlas ya, en este presente, en este momento. No tenemos que esperar a que termine nuestra vida terrenal para tener esta esperanza. Jesucristo es sabiduría suficiente, es justificación suficiente, es santificador suficiente, es redentor suficiente. Por tanto, podemos decir con todas sus letras que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Su obra en la cruz es total y absoluta y no hay nada más que agregar a eso. No hay que agregarle otro evangelio, no hay que agregarle nada más a lo que ya está escrito. En la cruz del Calvario quedó sellado el testamento y gracias a Dios por su obra en la cruz del Calvario, que nos ha traído sabiduría, que nos ha traído justificación, que nos ha traído redención y que nos ha traído santificación. Es momento de que tú tomes la decisión y digas, Señor, yo quiero eso. Si no lo has tenido el día de hoy, yo te invito a que abras tu corazón y aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Él va a entrar y va a hacer cosas en tu vida que jamás pensaste que alguien iba a poder hacer. Y si tú ya le conoces, quiero decirte, tienes el poder de todo lo que el Señor Jesucristo compró para ti en la cruz del Calvario. Fortalécete en ello entonces. Gracias, Señor Jesús. Bendigo tu nombre, Señor, ahora por cada una de las personas que está viendo. Bendigo tu nombre por cada uno de ellos. Sigue tocando, sigue sanando, sigue restaurando. Sigue haciendo, Señor, lo que tú sabes hacer en nuestras vidas. Jesucristo, tú eres todo para nosotros. Jesucristo, tú eres el todo para nosotros. No necesitamos de nadie ni de nada más que de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Un saludo para la Iglesia La Hermosa y bendiciones para todos ustedes. Amén.